Hola pequeños alumnos, ¿cómo están? Estamos ya en nuestra semana número 3. ¡Wow! Vamos a estar aquí encerrados para siempre, parece. Bien, hoy día la verdad es que quiero retroceder un poco en relación a lo que estuvimos haciendo. Porque claro, yo me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo más importante que mis alumnos tienen que saber ahora? Los virus. Pero el tema está en que antes de hablar de los virus, nosotros deberíamos haber entrado al mundo de los microorganismos. Entonces, vamos para allá. Primero, miremoslo a partir de esta presentación que yo tengo, que ustedes como siempre la van a poder tener. Y ya después empezamos a irnos moviendo. Ya, entonces primero vamos a entrar al mundo de los microorganismos. Entonces, hay algunas cosas claras que tenemos que tener. La primera es que nosotros a los microorganismos también le podemos llamar microbio. ¿Por qué? Porque micro, al final, corresponde a la palabra latín de pequeño o invisible, que no se ve. Y bio, por supuesto, ya lo habíamos hablado, vida. Entonces un microorganismo es un organismo pequeño o invisible, o a su vez un microbio va a ser una vida pequeña o invisible. Entonces van a ser, como dice, seres vivos que no puedo mirar con mis ojos, sino que tengo que verlo con un microscopio. Y ahí ustedes se tienen que estar preguntando, me imagino. Pero, dijimos que los virus no tienen vida. Entonces, ¿cómo podemos decir que esto es un microorganismo? Excelente, punto. Ese es el gran problema que tienen los biólogos. Si los virus no están vivos, ¿dónde lo pongo? Entonces ahí es cuando ellos decidieron que bueno, ya, ok, lo vamos a dejar como microorganismo. No microbio, pero sí microorganismo. O por último podemos llamarle un agente biológico, o sea, algo que pertenece a la biología, o también se le llama un ente biológico. Bien, entonces, pregunta, ¿cuáles microbios conoces tú? Y no me digas virus, porque, bueno, puede ser que ya los conozcas, entonces está bien, buena pregunta. Entonces aquí, ¿cuáles microbios conoces tú? Excelente. Entonces, claramente deben haber un par que me estás comentando. Por ahí tú puedes pensar, no, ese es que me hacen mal, que la guatita, que a lo mejor yo sé que hay algunos microbios que hacen el pan, el queso. Ay, pero la mayoría son malos y los microbios son malos y todo terrible. Perfecto. Vamos entonces a entrar hoy día a reconocer algunas cosillas. Entonces, vámonos al libro 109. Diversidad de microorganismos. Ya, entonces, miremos esto que está pasando aquí con este individuo que tiene su boca abierta porque le van a meter un palito. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien sabe el nombre? Exacto, isótopo se llama. Ya, ¿por qué se llama isótopo? Porque iso es igual y topo punta, entonces que tienen igual punta. Porque los isótopos, eso que se utilizan como con algodoncito en un palito, las dos partes tienen punta. Y la misma. Ajá. Ya, entonces la primera pregunta dice, ¿sabías que tu boca contiene bacterias? ¿Qué? ¿Tiene bacterias? No lo puedo creer. Entonces es algo que tú tienes que responder. Ahora, ¿sabías que tu boca contiene bacterias? ¿Cómo las imaginabas? Ok. Ahí lo anota. Y pregunta de nuevo, ¿por qué no las ve a simple vista? Bueno, claramente usted ahí me va a decir, bueno, porque son pequeños. Lo acaba de decir, profesor. O sea, hello. Exactamente. Entonces, sí, en la boca tenemos bacterias. Entonces, usted puede saber o no. Y normalmente nos vamos a imaginar como aparecen en esta foto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta imagen que está aquí? ¿Cuál será la bacteria? Bueno, hoy lo vamos a saber. Y estas están observadas con el microscopio óptico. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, leamos. Los microorganismos son seres vivos unicelulares o pluricelulares. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un ser vivo unicelular y un pluricelular?
Excelente. Unicelular, one célula. Pluricelular, muchas células. Entonces, ahí, ¿cuál tipo de célula era la que solo podían haber unicelulares? Ajá, las bacterias. Muy bien. Procariontes, ¿cierto? Procariontes, que todos los procariontes son bacterias. ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado 2 semanas atrás? Ya. Ahora, el microorganismo como tal, entonces, nosotros decimos que son invisibles para nosotros. Entonces, claro, dado su ínfimo tamaño, lo pequeño que es, se requieren unidades de medida más pequeñas que el centímetro o el milímetro. Entonces ahí es donde ocupamos el micrómetro o micra. Eso quiere decir que es una milésima parte de un milímetro. O sea, usted en este momento lo que va a hacer es ir rápidamente a buscar una regla, mirar su regla y se va a dar cuenta que hay el centímetro y está dividido en 10 rayitas pequeñas. Cada una de esas es 1 milímetro y ahora usted tiene que imaginarse que entre una rayita y la otra del milímetro tiene que dividir imaginariamente eso en 1000 partes. Ese espacio que queda entre una rayita y la otra, de esa milésima parte, es un micrómetro. Pequeño. Es decir mucho. O sea, es más que pequeño, es algo imposible de ver. Entonces, sigamos. Dice, el conocimiento sobre células y microorganismos se ha obtenido mayormente con ayuda de microscopios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos científicos que habían creado esta estructura? El caballero que había visto por primera vez los microorganismos que se movían, digamos. No el que había visto las celdas, que le había puesto el nombre célula, sino el otro. ¿Cómo se llamaba el otro caballero? Exacto, Van Leeuwenhoek. Muy bien. Entonces, en esa época existían solamente los microscopios ópticos. Microscopio óptico es el microscopio, en donde yo ocupo lentes, muchos lentes, que van aumentando el tamaño. Y lo más que se puede lograr es esta imagen que está acá. Que como dice acá, dice, bacterias observadas en microscopio óptico, capaz de aumentar 1000 veces el tamaño de la muestra. Y su color, ese color que está ahí, es porque las tiñeron, o sea, le pusieron un líquido que tiene un color específico, por ejemplo en este caso es azul de metileno, y entonces después están las bacterias, se saca todo, las bacterias quedan como enganchadas en donde está la muestra, así como en la plaquita de vidrio, y después de lavar bien, quedan estas pegadas y quedaron teñidas, y ahí se pueden ver, porque si no se verían transparentes. Pero ¿qué pasa? Que esto mismo que está acá, que es lo máximo que se puede lograr ver, o sea, miren, si aumenta 1000 veces y esto es de 1 micrómetro, entonces el espacio que originalmente es de 1 micrómetro, nosotros lo vamos a ver de 1 milímetro. Pero está un siguiente microscopio que se llama electrónico, que ahí ya no hay lentes, sino lo que pasa es que se empiezan a tirar ondas eléctricas, particularmente se utiliza electrones, ya en el futuro, a lo mejor cuando nos veamos se lo puedo explicar mucho mejor, si es que alguno tiene duda. Pero así, en este momento, no es tan importante. En realidad, saber solamente que permite aumentar aún más. Miren, esta misma imagen que está acá, que se ve media así, media fea, si yo utilizo un microscopio electrónico, así se ve. No se ven colores, sino que en el computador se le ponen los colores. Entonces no vaya a creer que así se ve, sino que más bien las tiñen en el computador, así como usando Photoshop u otro programa. Entonces dice, bacteria observada en microscopio electrónico capaz de aumentar 1.000.000 de veces el tamaño de la muestra. Los colores observados se deben al uso de tinción. Claro, pero aquí la tinción, ojo, en el computador. No se ven así en la vida real o cuando uno observa la imagen que sale del microscopio. Ok, entonces, volvamos otra vez a nuestro Power. Y quería otra vez mostrarles otra imagen. A la izquierda usted tiene la imagen como se vería con un microscopio óptico. La flecha negra me muestra una célula, da lo mismo cual sea, en este momento no nos importa tanto. Y la flecha de color rojo me presenta otra. Yo me imagino que ya se imaginó que esta es una muestra de sangre y la flecha roja corresponde a un glóbulo rojo. A la derecha tenemos la misma, pero ahora una foto sacada con un microscopio electrónico. Miren la mejor calidad
y el extra zoom que se le da a el glóbulo rojo, que está con la flecha roja, y a la derecha. Bueno, en amarillo y en negro corresponden a células del sistema inmune, que pronto veremos. Entonces, ahí usted se puede dar cuenta la diferencia. El microscopio óptico, yo miro lo que veo así con mis ojos, mientras que el microscopio electrónico utiliza otras técnicas solo para ver la capa de afuera o para mirar a través. Entonces, si usted se da cuenta, por ejemplo, en el de la izquierda, como que medio se ve transparente, pero a la derecha se ve como una cosa más sólida. Entonces, la magia acá es que el microscopio óptico me permite ver muy rápido. El electrónico toma más tiempo, pero con el electrónico puedo ver las cosas con mucho más aumento, mucho más zoom. Ya, entonces, súper claro, súper clave, quiero que usted sepa que el mundo de lo vivo, o sea, lo que nosotros le llamamos lo vivo, o sea, los virus, no están invitados aquí. Se va a ver más o menos así. Esta imagen a mí me gusta mucho. Ahí están todas las secciones, todas las partes, todos los grupos de lo vivo, así como los grupos más grandes. Lo primero que se pueden dar cuenta es que hay una gran separación entre las eucariontes o eucariota y las procariontes o procariota. Y entonces acá es súper clave, porque usted se puede dar cuenta que esto es como un árbol. Y entonces abajo, desde la base, están las células procariontes, que se dividen en dos, en las bacterias y en las arqueas. Hoy día vamos a hablar de ellas. Entonces, la gran diferencia entonces está entre el tipo de célula, bacteria y arquea, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, miren, ¿qué microscopio será ese? ¿Óptico o electrónico? Qué buena pregunta. Entonces, después, a partir de las bacterias, se pueden ver que salen como unas ramas hacia arriba, que son las que conectan con estos otros. Los protistas, que son los que están ahí, y que nos podemos dar cuenta que desde los protistas salen las otras, ¿cierto? Y las bacterias también conectan un poco con las plantas, las bacterias con las protistas. ¿Se acuerdan de la primera clase que hablamos de Lynn Margulis? Que ella era la que comentaba que estaba la teoría endosimbiótica, que decía que al final las procariontes eran las originales y después otra procarionte se comía a otra procarionte y que adentro empezaba a vivir y eso se transformaba en una eucarionte, ¿cierto? Que tenía un núcleo. Entonces aquí ya podemos ver otras, por ejemplo, acá me gusta esta porque vemos a una planta, en este caso es la frutilla, que está siendo atacada y siendo comida por esas pequeñas estructuras que son hongos. Y los animales, por supuesto, que usted ya los conoce. Entonces no hay necesidad de mostrarlo. Piensa en Morpheus. Piensa en Morpheus, piensa en su perro, piensa en usted mismo, piensa en sus papás, piensa en su hermano, piensa en que quiera animal. Entonces, primero, vámonos por las bacterias. Vámonos a las bacterias. Entonces, una muy buena pregunta. Las bacterias, ¿dónde las podemos encontrar? Entonces, súper clave, en todas partes. O sea, donde usted mire, a donde usted posicione su cuerpo, en donde usted piense, dentro de la Tierra, por supuesto, van a haber bacterias. Están en todas partes. Pueden vivir en todos los lugares de la Tierra. Todavía nosotros no sabemos si pueden vivir en otra parte o no, pero en la Tierra pueden vivir en todas partes. Entonces, primero, las bacterias están adaptadas para vivir en cualquier condición, que era lo que yo les comentaba. Pero cuando dicen están adaptadas para vivir en cualquier condición, eso quiere decir que hay algunas cosas en su celularidad. Acuérdense que todas las bacterias son procariontes y, más importante todavía, son unicelulares. Entonces, ¿qué cosas mínimas tiene que tener el lugar? Porque siempre hemos sabido que, por ejemplo, si yo cocino la carne, las bacterias se mueren. Entonces algo pasa ahí, entonces ya no puede vivir ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, es que tienen que haber algunas cosas que se tienen que dar para el lugar en donde viven. Entonces, lo primero, necesitan un medio para poder moverse, o sea, necesitan un lugar, un algo. No pueden vivir en la nada, no pueden estar en el espacio sideral vacío sin nada, necesitan algo para poder moverse. Entonces ahí puede ser agua, porque vamos a encontrar bacterias en el agua. Van a estar en el aire porque van a poder haber bacterias flotando en el aire. No es que tengan alas, sino que pueden flotar ahí.
Y van a haber bacterias en la tierra, absoluto. En el lugar en donde usted está sentado, en el lugar en donde está mirando, en el tenedor que usted va a usar para comerse el almuerzo, en todas partes va a haber una bacteria si es que hay un medio donde se puedan mover, donde se puedan posicionar. En su cuerpo también. Otra cosa, necesitan tener alimento, una forma de poder obtener alimento. Entonces, nosotros, por ejemplo, nuestro alimento lo obtenemos principalmente del azúcar y de las proteínas, cuando comemos, ¿cierto? Entonces van a haber algunas bacterias que van a hacer lo mismo que nosotros, van a comer, van a buscar otro ser vivo y se lo van a comer. Pero hay otras que van a actuar como los vegetales, que van a usar la luz como fuente de alimento, o sea, van a hacer fotosíntesis. Y hay otras que hacen una pseudo fotosíntesis, pero en vez de foto, así como luz, termosíntesis, que es con calor. O sea, los cambios de calor, los cambios de temperatura, las distintas disposiciones de la temperatura y del calor, va a ser suficiente para que puedan hacer su alimento, o sea, poder alimentarse. Y, por supuesto, ya tengo el alimento, pero con esto tengo que hacer energía. Entonces, van a haber algunos que van a ser aeróbicos, o sea, que van a utilizar el oxígeno, o anaeróbicos, o sea, que no utilizan el oxígeno. Y entonces utilizan otro gas para poder formar su energía. Y, por supuesto, van a necesitar otros nutrientes que les permita poder dividirse, o sea, multiplicarse, o sea, lograr ser más que uno. Entonces, si estas características se dan, ¡pum!, seguro que va a haber una bacteria viviendo. Y vamos a clasificarlas de acuerdo a donde viven en dos. Si están en un lugar en donde otro ser vivo viviría, así como en un pasto, en el agua, en el aire, le vamos a llamar bacteria. Le vamos a llamar una bacteria o bacteria verdadera. Pero si está en un lugar donde nadie se le ocurriría vivir, en un volcán, a 2000 metros bajo el agua, en el hielo más antártico, en el lugar más alto de la atmósfera, entonces le gusta vivir en extremo y a ella no hace su vida de manera normal como los otros seres vivos. Y a eso le llamamos extremófilas. Extremófilas. O, como aparece en este árbol de la vida, arquea. ¿Lo ven ahí? Al lado de las bacterias, arquea. Porque arquea significa antiguo. Entonces, como arqueología, que es el estudio de lo antiguo, las arqueas son antiguas. ¿Por qué? Porque antes que aparecieran los entes aeróbicos o que viven en lugares cualquiera, la Tierra era muy distinta y la verdad es que no había oxígeno. Entonces ellas son como las arqueas, como las antiguas, o sea, extremófilas, que viven como era la vida antes. Ya. Algunas cosas importantes. Primero, ¿cómo viven o se agrupan? Entonces, la respuesta es sí. Ellas normalmente son individuos unicelulares, eso quiere decir que ellos son individuos solos, solitarios, pero ellos se van agrupando, formando lo que se llaman colonias. Entonces, cada uno de estos circulitos blancos que usted ve en esta placa, normalmente los científicos, cuando quieren hacer crecer bacterias, las ponen en esta placa que tiene como gelatina y ahí las bacterias están pero felicísimas. Entonces, como están felices, crecen, se multiplican y se empiezan a agrupar. Ojo, que se agrupan no quiere decir que formen un organismo pluricelular, sino que simplemente viven como en una villa, como en una población, como en un condominio. Entonces están todas juntitas, agrupadas, formando, ¿cómo se llamaba? Exacto, colonia. Y ahí podemos hacer un zoom con un microscopio óptico o electrónico. Miren, la magnitud dice 5 micrómetros. Yo creo que es, exacto, electrónico. Entonces ahí podemos ver que cada una está separada, pero se agrupan, o sea, formando colonias. ¿Cómo se dividen para formar más individuos? Ellas, las bacterias, digamos, son como los animales o las plantas, que hay un polen, hay una célula, fecundación. No, aquí esto es
asexual. Eso quiere decir que la célula, sin la necesidad de nada más, se divide. Así, observen, mediante la bipartición. Entonces, veamos si se repite. Está el material genético, lo multiplica y la célula se divide. ¡Tatán! Listo. Así de simple. Bipartición. Lo toma, se divide. Hermoso. Ahora, de nuevo, ¿y cómo nosotros vemos a una bacteria? Así, como un bacilo. Ya vamos a hablar de lo que son los bacilos, pero aquí, por ejemplo, es la muestra clásica de cómo se ve una bacteria de Escherichia coli. Escherichia coli, yo me imagino que usted lo ha escuchado alguna vez, es el nombre de una bacteria que vive adentro de su guatita, que vive adentro de su intestino, pero cuando no está en su intestino y está en otro lugar, por ejemplo, en su estómago, en su esófago, en su boca, en sus ojos, crecen y atacan y se ponen malas. Escherichia coli, ese es su nombre. El típico que produce la gastroenteritis, las diarreas, etc. Entonces acá podemos ver efectivamente cómo se ve, tal como nosotros lo vimos anteriormente. Si usted está en su tiene su libro en la mano, vaya a la página 108 y ahí básicamente va a ver lo mismo. Entonces se da cuenta que siempre las muestran igual, siempre las muestran como un bacilo, como un, no como un fideo, como un cheto, como un soufflé. Entonces es lo mismo, el material genético, el ADN, una pared celular, una membrana celular o una membrana plasmática. El citoplasma aquí no está representado, pero usted sabe que es lo de color celeste. Y un flagelo, porque este tiene flagelo. Hay algunos que no tienen, este tiene. Se dio cuenta que el anterior no tenía, miren, ese no tiene flagelo. Pero también parece un soufflé, o sea, también parece un bacilo. Entonces ustedes tienen que reconocer los flagelos, ¿cierto? La membrana celular, el material genético, que en este caso va a ser tipo ADN. Ya no es tan importante que sepa que es ADN, pero es importante que ya maneje ese nombre, que está libre, ¿cierto? Porque no está en un núcleo y tienen también una pared celular. Y entonces ese de la izquierda, en una microfotografía electrónica, se vería así. O sea, básicamente es un soufflé, es un cheto. Perfecto. Y son muy pequeños, ¿cierto? Si sigue todavía en la página 108, ahí dice modelos de célula procarionte. Su tamaño varía entre 1 y 5 micrómetros. O sea, entre una millonésima y una 200ava parte de milímetro. Perfecto. Y ahí hay otra, miren. Esta es una foto, un dibujo hecho a lápiz, que básicamente reconoce lo mismo. Y aquí tienen como unos pelitos. Algún día hablaremos de ellos. Por ahora, no se preocupe. Entonces, hay que encontrar diferencias entre una y otra forma. Yo les dije, bacilo, ¿qué es eso? Miremos. Hay distintas formas que tienen que ver con cómo se ve la célula completa, el procarionte completo. Entonces, el primero es tipo coco. Son como pelotitas. Pueden estar solas. Esa que está ahí está de a dos. Están tan pegaditas que pareciera como que fueran una, pero en realidad son dos. Estamos mirando la amarilla, como un racimo de uva, y ahí empiezan los nombres como streptococos, estafilococos, diplococos, etc. Este de acá es el Staphylococcus aureus. Este es el clásico, es la clásica bacteria responsable de los problemas de los resfriados, de la bronquitis, del resfriado común. Esto es una bacteria, ojo, no es un virus, entonces no produce la gripe, produce un resfrío, produce estos típicos problemas así como con pollito y que me siento mal, me sube la temperatura, esto. Entonces yo tomo un antibiótico, que es un medicamento que destruye a las bacterias, y se me acabó. Otro, el bacilo, ¿cierto? Entonces parece un tubo. Siempre lo muestran en
en las bacterias siempre las presentan como bacilo. Ese es como el más clásico representante. Y aquí puede pasar lo mismo. Dibacilo pueden estar en todas pegadas, como en estafilobacilo, etc. Y acá volvemos otra vez a usar la misma imagen anterior. Y ahí usted puede ver que hay algunas que están como pegaditas, separadas, pero al final son tubos. Esta que estamos mirando acá es la Escherichia coli, que ya les comenté, ¿cierto? Que produce los problemas gastrointestinales. Otra, que son más especiales, se llaman vibrios y espiroquetas. Estos tienen forma rara. Los vibrios tienen forma de coma, ahora los vamos a mirar, y las espiroquetas son como zigzag, son como si fuera un resortillo. Por ejemplo, aquí está el vibrio. ¿Ve? Pareciera como un bacilo, pero en realidad están como medio apretaditas, formando como una coma. Esta se llama vibrio cólera y produce una enfermedad muy terrible estomacal que se llama cólera. Las personas se deshidratan, no logran sobrevivir y hace mucho tiempo atrás la gente en realidad se moría. Y hay un libro que habla de una gran epidemia de cólera que ocurrió en Colombia que se llama Amor en tiempos de cólera. La siguiente son las espiroquetas. Ven que parecen zigzag, parecen como videos. Por ejemplo, en este caso es la Treponema pallium, que produce una enfermedad que se llama paludismo, que básicamente lo que hace es que los músculos no reaccionan, porque liberan una toxina, esta espiroqueta, que básicamente hacen que los músculos no puedan reaccionar y las personas se pueden morir porque no pueden respirar. Y en relación a las arqueobacterias, ¿se acuerdan que yo les decía que estaban las arqueobacterias, o sea, las extremófilas? ¿Qué ocurre con ellas? ¿Qué podemos decir sobre ellas? Bueno, son bacterias, pero actúan o tienen formas de vida como al inicio, como al principio de la vida. Entonces, no necesariamente que sean antiguas y que una bacteria que yo estoy mirando tiene 400 millones de años, sino que tienen una forma de vivir antigua. ¿Se acuerdan? Viven en lugares en donde nadie más se le ocurriría vivir porque la forma en la que se nutren, se alimentan, son raras. Entonces, normalmente ellos están en ecosistemas parecidos a donde, o se parecen a cómo era la Tierra cuando inició la vida. Entonces, en ambientes que son hostiles para los otros seres vivos o para las mismas bacterias reales. ¿Se acuerdan? Las bacterias que viven donde cualquiera viviría. Entonces, es un lugar en donde no hay oxígeno, hay mucho dióxido de carbono, las temperaturas son altas y normalmente las extremófilas viven solamente en el agua. Entonces, miremos. Por ejemplo, estas que están acá son unas extremófilas que viven en un lugar en donde la temperatura es muy alta. Entonces, como viven en un lugar donde la temperatura es muy alta, nosotros le llamamos termófila, o sea, que le gusta el calor, termófila. Fila significa le gusta el calor, termófila. Y hay otra, por ejemplo esta, que viven en salares, viven en lugares en donde la sal es muy extrema y ahí no puede vivir nada. Entonces, a esta nosotros le llamamos halófita, o sea, que le gusta vivir donde hay ambientes químicamente extremos. Mucha sal, mucho azufre, a lo mejor muy ácido, etc. ¿Sí? Estas son las arqueobacterias. Y usted las va a encontrar en lugares en donde en realidad la temperatura es muy alta, hay mucho químico, no hay oxígeno, etc. Entonces, las bacterias son las únicas procariontes. Todas las procariontes son bacterias. Y todas las bacterias son procariontes. Organismos únicamente unicelulares se reúnen formando colonias y las podemos diferenciar según la forma: coco, bacilo, espirilo, espiroqueta, vibrio, o cómo hacen su comida. Si son heterótrofos, si comen a otro, o hacen su propia comida, autótrofos. Y también dónde viven: una bacteria real o una extremófila, o sea, una arqueobacteria. Vámonos al libro. Página 110. Entonces,
página 110. Ya, entonces le damos de nuevo. Aquí en realidad es como para bajar la información. Entonces, las bacterias son microorganismos que presentan las siguientes características. ¿Qué tipo de célula es? Procarionte. ¿Cuántos números de células tiene? Solo una, porque es unicelular. El tamaño que tiene entre 1 micrómetro y 5 micrómetros, o sea, pequeñísimo. Su nutrición, hay autótrofas que sintetizan sus propios nutrientes y hay otras heterótrofas que obtienen sus nutrientes cuando consumen a otro organismo, ¿cierto? Y la reproducción, ¿cómo es? Asexual, por fisión binaria. A mí me gusta mucho más llamarle bipartición. Dice fisión binaria, pero suena mucho más bonito bipartición, o sea que se parte en dos, biparte. Es decir, a partir de una célula se forman dos nuevas idénticas. Miremos estas imágenes que están muy bonitas. Microscopía electrónica de bacilos que presentan forma, ¿cierto?, de bastón alargado. Microscopía electrónica de espirilos, donde tienen su forma de espiral. Miren, acá microscopía electrónica de una colonia de bacterias esféricas que se llaman coco. Y aquí miren, forma como un racimo. Y una microscopía electrónica de un vibrión con su forma de bastón curvado y tienen su flagelo. Ahora miren acá, este me gusta mucho, porque acá podemos ver más o menos dónde podemos posicionar a las bacterias, o mejor dicho, a las células procariontes. Miren, están acá. Porque aquí en un tamaño mucho más grande tenemos a las células eucariontes, animales y vegetales. O sea, miren, ¿podemos verla con microscopía óptica? Absoluto. Solamente que se van a ver horrible, ¿cierto? Como lo vimos acá. Feo, no podemos ver nada. Pero la podemos ver también con microscopía electrónica. Y ahí vamos a poder ver estas bellezas que están acá. Con el ojo desnudo definitivamente no podemos verlo. Y las células eucariontes, la verdad es que casi nunca las podemos ver. Volvamos a nuestro Power y ahora vámonos con los hongos. Los hongos en realidad nos vamos a encontrar en dos tipos, dos formas. La primera son los hongos grandes, ¿cierto? Ese que usted piensa, el champiñón que usted come de repente ahí, que a lo mejor en su casa cocinan y agarran estos champiñones, a lo mejor lo ponen en una pizza, a lo mejor lo hacen, no sé, en un guiso. A estos nosotros le llamamos hongos. Y también nos vamos a encontrar con hongos que son microscópicos. Miren, por ejemplo, este acá, que es unicelular, muy pequeño, también es un hongo, igual que el otro hongo, ¿cierto? El champiñón que está ahí, solamente que a este nosotros los vamos a mirar solamente con un microscopio. La imagen de arriba, la verdad es que no es con microscopio, sino que más bien es un dibujo hecho en computador, pero el de abajo sí pueden observar algunos hongos cómo se están multiplicando. Y también son unicelulares y tienen su vida de hongo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama el champiñón de la izquierda? ¿Y saben cómo se llama el hongo unicelular microscópico de la derecha? ¿Cuál es su nombre? Lo vamos a descubrir muy pronto. Ok, ya sabemos que vienen en dos tipos. Grande, gigante, que puedo mirar con el ojo, voy caminando y me lo encuentro. Y el otro que es microscópico y la verdad es que no lo puedo ver. Entonces, ¿qué cosa nos interesa saber? Primero, que son organismos eucariontes, solamente que no tienen ni célula vegetal ni célula animal, sino que más bien están entre medio. Y es una célula fungi, hongo, fungi. Ahí está la imagen, microscopio óptico, que está mostrando cómo estos hongos, estos fungi, se están empezando a multiplicar, se están dividiendo, se están transformando en más. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que está en un punto medio, que está entre vegetal y animal? Porque desde las células vegetales nosotros vamos a encontrar que todos los hongos, bien sean grandes o unicelulares, van a tener una pared celular. Y de las células animales nos vamos a dar cuenta que solo son heterótrofas, o sea,
que tienen que comer a otro. No hacen fotosíntesis. No son plantas. Los hongos son heterótrofos, porque son un tercer tipo de célula eucarionte. Hongo, fungi, también le llamamos, fungi. Entonces ahí está, célula eucarionte fúngica. Fúngica es lo mismo que hongo, solo que fungi es el nombre latino más específico y hongo es el nombre que nosotros le damos en español. Y a los microhongos, o sea, a los hongos que son unicelulares y que yo no puedo ver, les llamo levaduras. ¡Oh! Ya que usted tiene que decir, pero ¿cómo si la levadura es la que se ocupa para hacer el pan? Ajá, justamente. Las levaduras han estado ahí, siempre con usted. Y ese hongo que a usted le sale entre medio de los dedos, que le sale en la uña, también es una levadura. Solo que esa levadura no sirve para nada, solo sirve para comerse el dedo. Sigamos. Entonces, hay un tema, hay un límite que está con la microbiología. ¿Por qué? Porque hay algunos hongos que son microscópicos, pero que después se hacen macroscópicos, o sea que lo puedo ver con mi ojo desnudo. Y estos hongos son multicelulares. Entonces vamos a tener un hongo pluricelular, pero microscópico, que es este que está acá. Observe. Me imagino que usted alguna vez lo ha visto. Eso que está ahí es un hongo que se está comiendo a la naranja. Lo blanco corresponde al hongo y lo de color negrito, café oscuro, verdoso, llámelo como usted quiera, corresponde a como los hijos que se producen para que vuelen con el viento y se puedan posicionar en otra naranja y seguir comiéndosela. Llamemos así, entre comillas, que es como el polen de las plantas. Solamente que aquí no necesita fecundarse en otro lugar, sino que más bien este va a viajar y va a llegar a otra naranja y va a empezar a multiplicarse. La verdad es que cuando nosotros le hacemos un super zoom, vamos a ver que en realidad hay una gran estructura. O sea, el hongo en este caso es muy grande y forma como hebras, como fibras. Y eso es lo que nosotros le llamamos hongos pluricelulares. Y particularmente el nombre que recibe es moho. Moho. Entonces, todo lo que es microscópico, que parecen hebras, nosotros le llamamos moho. Entonces tenemos las levaduras microscópicas unicelulares. Las que están entre medio le vamos a llamar moho. Y las más grandes, que son el tremendo champiñón que yo de repente me puedo encontrar por ahí después que llueve, le vamos a llamar exactamente champiñón. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de esto que yo les decía, el polvito, el polvito de color verde verduzco, cuando viaja a otro lugar, se posiciona y empieza a extender sus hebras, que todo eso va a ser multicelular, pluricelular, pero microscópico, hasta que es tan grande que yo ya lo puedo ver con mi ojo desnudo. Esta es otra especie de moho, solamente que en este caso va a tener estas estructuras que van a aparecer como pequeños champiñoncitos. Y entonces lo que va a ocurrir es justamente esto. ¿Cómo se reproducen? Se reproducen mediante todos los hongos. Se reproducen mediante un tipo de multiplicación celular que se llama gemación o formación de yemas. Se parece a la mitosis, que es la reproducción que hacen todas las eucariontes, solamente que en este caso la mitosis es para aumentar de tamaño, que es lo que está pasando en el hongo, en el moho de la derecha, ¿cierto? Que está haciendo mitosis para aumentar su tamaño, mientras que el de la izquierda, como es una levadura unicelular, forma esta yema, hacen esta yemación y se forman dos seres vivos eucariontes fúngicos independientes. Acá podemos ver, por ejemplo, lo mismo, solamente que acá es qué es lo que ocurre con algunos hongos que atacan otros seres vivos. Entonces está
esta estructura que se llama espora, produce estas hebras que yo les decía, y miren, se meten adentro de la célula y se la empiezan a comer. Y a la derecha, abajo, lo que podemos ver es el hongo ese grande, el champiñón, pero en realidad debajo de la tierra van a ver unas estructuras también como hebras que pueden tener kilómetros de tamaño. O sea, pueden haber hongos que sean kilométricamente grandes. Y lo que sale es el fruto del hongo. ¿Ven? Sí, parece como si fuera un vegetal, pero no lo es. Entonces, a esto nosotros le llamamos el círculo de hadas. Círculo de hadas. Entonces, esto que está redondo puede ser gigante. Puede ser un hongo que se extienda a lo largo de todo un bosque. Pero sea uno, es un individuo. Entonces nosotros decimos que el organismo multicelular más grande del mundo son los hongos, particularmente los champiñones, que son los que usted está mirando allí. Vámonos al libro otra vez. Vámonos al libro. Vámonos a la página 111. Hongos. Ya, hongos. Entonces, estos microorganismos poseen las siguientes características. Tipo de célula, ya no procarionte, eucarionte. Número de células, unicelulares o pluricelulares. ¿Qué tamaño tienen? Entre 5 micrómetros y 50 micrómetros. Sí, claro, pero pueden haber más grandes, como el que yo les decía, que puede llegar a tener kilómetros de tamaño. Entonces, este en particular está hablando solo de los microorganismos, de los microhongos, de los mohos que son más pequeños, pero en realidad nos podemos encontrar con estructuras que se pueden ver con el ojo desnudo. La nutrición, son todos heterótrofos, la mayoría saprófitos, quiere decir que ya se descompusieron los animales o las plantas y ahí se las empezó a comer. Saprófito, o sea que le gusta lo que ya las bacterias se están como medio comiendo, porque la descomposición viene de alguna parte. ¿Y de dónde viene? De bacterias que se la empezaron a comer, que son bacterias heterótrofas que se empezó a descomponer ya, como que el individuo original ya no está más o menos, y entonces ahí entra el hongo y se la come. La reproducción puede ser sexual, si es que estamos frente a un champiñón, ¿cierto? Que va a liberar su espora y va a conectar con otro hongo, otro champiñón en otro lado, y ahí se va a formar un nuevo individuo. O asexual, que van a ser estas gemaciones que estuvimos hablando, que se llama gemación o esporulación, o sea, formar espora. Gemación, si estamos frente a una levadura, y esporulación, o sea, formar esporas, como en el caso de los mohos. Y aquí tenemos la imagen, pues miren, una micrografía electrónica del moho. Ahí está el moho, que en este caso pareciera que es unicelular, pero vamos a encontrarnos con mohos que son, o sea, pareciera que es unicelular, pero en realidad es pluricelular. Y esta micrografía electrónica de levadura, que en este caso es unicelular. Si bien pueden estar cerca, pero en realidad están todas formando colonias, porque también las levaduras forman colonias. Y ahora miremos. Aquí teníamos las bacterias, aquí teníamos las células eucariontes, la animal y la vegetal. Y normalmente estos que estamos mirando acá van a estar aquí, más pequeños que las eucariontes, animal y vegetal. Pero también nos vamos a encontrar con que van a haber algunos que van a ser más grandes, porque es una estructura pluricelular. ¿Cierto? Perfecto. Ya, y aquí abajo tenemos una actividad. Considerando lo aprendido sobre bacterias y hongos, elabora un cuadro comparativo. Utiliza al menos 4 criterios de comparación. ¿Qué es un criterio de comparación? Es cuando yo empiezo a decir, ya, esto, ¿cómo se nutren? Ya, y entonces yo comparo las bacterias con los hongos. ¿Cómo se reproducen? Pero busquen otro. Imaginen otros, investiguen más, vean más fotos. Y ahí logren encontrar 4 criterios de comparación que sean entretenidos. ¿Ok? Y ahí los vamos a mirar después. Los protozoos para la próxima clase. Y luego de esto se van a la 42 y la 43. Y ahí se van a encontrar con un experimento. Y ese lo quiero ver. Quiero ver los resultados de aquí a la vuelta de las vacaciones. Perfecto, jóvenes. Eso es lo que les quería hablar hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y
Recuerden, cualquier pregunta aquí abajo en los comentarios, siempre les contestaré. Adiós.